Bueno, vamos a empezar con la resolución de algunos ejercicios. En este caso, los mismos se encuentran en el texto que estamos utilizando como guía para que ustedes puedan revisarlos. Son algunos de los ejercicios que están planteados. No se trata de los ejercicios resueltos. Entonces, vamos a empezar. En este caso, se nos pide encontrar el área de la región R, que está en color celeste. Esto se trata del área bajo la curva, entonces lo vamos a resolver a través de una integral. Nosotros podemos, bueno, siempre es conveniente cuando no nos da la gráfica, hacer un boceto o un bosquejo de nuestra función. En este caso la función es x menos x al cuadrado. Entonces nosotros podemos observar que la misma está delimitada por una curva y por el eje x. Además podemos observar que la región existe desde el origen, es decir, desde x igual a 0, y llega hasta 1. Entonces, para nosotros plantearla como una integral, hacemos lo siguiente. El área de la región es igual a la integral definida desde 0 hasta 1, ya lo habíamos dicho porque va desde el punto 0 hasta el punto 1 en x, y por la curva que la está acotando. Esa curva es x menos x al cuadrado. Entonces tenemos x menos x al cuadrado integrando respecto a x. Resolvemos esta integral. Entonces, en este caso, aplicando la linealidad, la he dividido en dos integrales igualmente definidas. Es decir, la integral de 0 a 1 de x menos la integral de 0 a 1 de x al cuadrado. Entonces, resolvemos cada una de estas integrales. Nos queda la primera, integral de x cuadrado sobre 2, para evaluarse de 0 a 1, menos la integral de x al cuadrado es x cubo sobre 3 para evaluarse de 0 a 1. Aquí nosotros vamos a observar que en esta primera evaluación tenemos que hacer evaluado en 1 menos evaluado en 0. Evaluado en 1 nos queda 1 al cuadrado sobre 2, nos queda 1 medio. Evaluado en 0 nos va a quedar 0, por eso no lo hemos puesto aquí, sería 1 medio menos 0. Luego menos, evaluado en 1 sería 1 al cubo, 1 sobre 3, entonces va a quedar menos 1 tercio. Evaluado en 0 también nos va a quedar 0, por eso no lo hemos puesto. Nos ha quedado 1 medio menos 1 tercio, que es igual a 1 sexto. Entonces el área bajo esta curva es igual a 1 sexto. Vamos a observar otro ejercicio que, si ustedes observan, es con la misma función. Pero en este caso nos pide encontrar el volumen del sólido S1 generado al hacer girar la región R alrededor del eje X. Ya, entonces les decía que en el segundo ejercicio esta región lo que va a hacer es como que si tuviera un eje en el eje X y la misma empieza a girar alrededor de ese eje. ¿Qué nos va a dar como resultado? Que se va a formar un volumen. En este caso va a ser, como no es un círculo, sino va a ser una especie de ovoide la figura que se va a formar. Entonces nosotros debemos calcular la figura de ese sólido de revolución, que es como también lo llamábamos. Entonces, a ese sólido de revolución, nosotros lo calculamos a través de la siguiente expresión. Si nosotros recordábamos el volumen de una esfera, era pi por radio al cuadrado. Entonces, en este caso, el volumen de un sólido de revolución está definido pi por la integral de la curva que forma la región elevada al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que esta parte que tengo aquí, la voy a insertar en un recuadro. Esta parte que tenemos aquí es como tener el área al cuadrado. Recuerden, la región ya la habíamos calculado previamente, el área de la región era esta integral, pero sin elevarla al cuadrado. Ahora, para encontrar el volumen, le elevamos al cuadrado y multiplicamos por pi. ¿Por qué estamos multiplicando por pi? Porque está girando. Si nosotros tomamos un punto de aquí de la región, ese punto va a formar una circunferencia con centro en el eje X. Entonces, cualquiera de los puntos que nosotros tomemos de la región va a formar una circunferencia. Entonces, nosotros calculamos esta integral. Bueno, en este caso, primero voy a resolver el cuadrado de un binomio.
Nos queda x cuadrado menos 2x cubo más x cuarta. Y ahora sí, integramos. En este caso no he aplicado linealidad para ver otra forma de resolverlo, que es directamente con una única integral. Entonces, integral de x cuadrado, x cubo sobre 3, integral de 2x cubo, nos va a quedar 2x cuarta sobre 4, que es igual que x cuarta sobre 2, e integral de x cuarta es x quinta sobre 5. Evaluada de 0 a 1, nos va a quedar en el límite superior pi que multiplica a 1/3 menos 1/2 más 1/5. Evaluada en 0 nos va a quedar 0. Resolvemos sacando mínimo y nos va a quedar 1/30. 1/30 por pi, pi 30. Entonces, ese es el volumen que nosotros tenemos para el volumen formado por esta región girando sobre el eje X. Observemos algo más. Para la misma región, nos pide utilizar el método de cascarones para determinar el volumen del sólido S2 generado al hacer girar R alrededor del eje Y. Entonces, en este caso, el sólido va a girar el eje Y. Antes era en el eje X, alrededor del eje X. Ahora es en el eje Y. Entonces, ese sólido que se forma al girar por el eje Y, nosotros lo podemos resolver con el método de cascarones. ¿Qué nos decía el método de cascarones? Que el volumen estaba determinado por 2pi, el radio, por la altura y por la variación del radio. Cuando nosotros expresábamos esto, nosotros en nuestra figura, si asumíamos que estábamos tomando rebanadas de la misma, entonces teníamos el delta X, teníamos el f de X, que sería la altura en este caso, y el X, que sería la sección hacia nuestra rebanada. Entonces, convirtiendo esto en una integral, será la integral de a b de 2pi x por la función f de x respecto a x. Entonces, 2pi lo sacamos de la integral porque es una constante. Nos queda la integral de 0 a 1. Y dentro de la integral nos queda x por f de x. Siendo f de x la curva que está acotando, es decir, x menos x al cuadrado. Integramos. En este caso, vamos a resolver este producto multiplicando x por x menos x cuadrado. Nos queda x cuadrado menos x cubo. Resolvemos la integral de x cuadrado x cubo sobre 3, de x cubo x cuarta sobre 4, evaluada de 0 a 1. Nos queda 2pi que multiplica a 1/3 menos 1/4. Resolviendo, nos queda pi sextos. Es el área del sólido que se forma al rotar nuestra región R en el eje Y. Vamos a ver ahora un ejercicio en donde está formado por dos curvas. Entonces, bueno, tenemos en este caso dos ejercicios. El primero nos dice encontrar el área de esta región, de la región R. Entonces nosotros observamos que está acotado en la parte superior por una curva que es f de x y en la parte inferior por otra curva que es g de x. Además, las dos curvas van desde el punto A hasta el punto B. Este es un ejercicio general, es decir, no toma valores, únicamente lo vamos a evaluar con coeficientes. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a encontrar la región bajo la curva? ¿Cómo lo hacíamos antes? Miren, nosotros cuando lo hacíamos en el primer ejercicio, integrábamos desde 0 hasta 1 la función y, en este caso, podría ser la función f de x. Pero ahora tenemos que no limita en la parte inferior con el eje x, sino que limita con otra curva. Observemos nuestro ejercicio. Tenemos en la parte superior con una curva y en la parte inferior con otra curva. Entonces, si nosotros recordamos la sumatoria de Riemann, cuando nosotros dividíamos en muchas secciones, entonces, si yo tomara una rebanada, voy a ver si puedo simularlo con una forma. Listo, miren. Yo estoy tomando una rebanada. El ancho de la rebanada será delta X. Y la altura, si nosotros observamos, no es otra cosa más que la diferencia de la función superior menos
la función inferior. Entonces, lo que tenemos que integrar es la diferencia de esas funciones, la que está sobre y la que está en la parte inferior. Entonces, el área de esta región será la integral que va desde A hasta B, esos son los límites de nuestra integral, de f de x, la función superior, menos g de x, la función inferior. Ahora, nosotros, para poder calcular lo que nos pide el segundo problema, es el volumen del sólido obtenido cuando R se hace girar alrededor del eje X. Lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio 2, pero ahora con esta sección. Y entonces lo que hacemos es el volumen, lo que hacíamos previamente, el volumen era igual a la misma integral, pero la función era elevada al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Elevamos las funciones al cuadrado, f al cuadrado menos g al cuadrado de x, y ese será el resultado de nuestro volumen. Si queremos trabajar con valores, nosotros podríamos únicamente dar valores, debería darnos valor de las dos funciones y tendríamos que resolver la integral que nos quede en ese caso. Veamos otro ejercicio también con esta misma región. Es algo que tiene que ver con la consulta que ustedes realizaron. En este caso nos pide la longitud total de la frontera R. ¿Qué significa? Que nos está pidiendo el perímetro de esta región. Entonces, para este caso, lo he dividido el perímetro en una longitud L1, que está formada por la función superior, longitud L2, la función de la parte inferior, longitud 3 de la parte izquierda y longitud 4 de la parte derecha. Entonces, la longitud total de toda esta frontera va a ser la sumatoria de todas las longitudes que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué nos decía el teorema para la longitud de una curva plana? Nos decía que, en este caso, yo quiero encontrar esta longitud L1. Será la integral desde el punto A, que es en donde empieza, hasta el punto B, de la raíz cuadrada de 1 menos la derivada de la función al cuadrado. Entonces, 1 más la derivada, es decir, f' de x elevada al cuadrado. Todo eso raíz. Lo mismo para la curva 2, L2, tenemos la misma integral, va desde A hasta B, la raíz de 1 más, en este caso la función es g de x, entonces g' de x al cuadrado de x. La sección L3, esta recta de aquí, va a ser igual al valor que nosotros tenemos en este punto, exactamente en este punto superior, que va a ser la función f evaluada en A. Y en la parte inferior va a ser la función g evaluada en A. Entonces, este segmento de la izquierda vale f evaluado en A menos g evaluado en A. De la misma manera, la sección L4 en la derecha es f evaluado en B menos g evaluado en B. Ya tenemos la longitud de todas las secciones, únicamente las sumamos y ya tendremos la longitud total. Ahora vamos a ver con algunos ejercicios de antiderivadas, aplicando algunas de las reglas que nosotros ya conocemos. Tenemos los siguientes ejercicios. Nos dice, determine las siguientes antiderivadas, es decir, resolver estas integrales. Entonces tenemos 1 sobre x a la 1.5 y 1 sobre x a la 0.99. Para el primer ejercicio, lo que vamos a hacer es expresarlo como una potencia. Entonces, si está en el denominador, pasa al numerador cambiando de signo y nos queda integral de x a la menos 1.5. Aplicando el teorema de la potencia, nos decía que sumamos 1 al exponente y ese nuevo exponente lo ponemos como denominador. Entonces nos queda menos 1.5 más 1 sobre menos 1.5 más 1. Resolvemos. Menos 1.5 más 1 es igual a x a la menos 0.5 sobre menos 0.5. Ahora nosotros podemos resolver lo siguiente. Este x a la menos 0.5 es como x a la menos 1 medio. Entonces, si yo tengo x a la menos 1 medio, lo puedo pasar al denominador. Sería x a la 1 medio, que es igual a la raíz de x.
Por otra parte, tengo menos 0.5, que es igual a menos 1/2. Haciendo extremos con extremos y medios con medios me queda menos 2 sobre raíz de x, como es indefinida, más c. Entonces, eso es lo que obtenemos en este segundo ejercicio. Perdón, claro, en este ejercicio número 2 de antiderivadas. Vamos a ver ahora la parte de el siguiente ejercicio. La integral de 1 sobre x a la 0.99. Aplicamos el mismo principio. Exponente en el denominador pasa con signo cambiado al numerador. Aplicamos la regla de la potencia más 1. Este nuevo exponente se ubica en el denominador y resolvemos. Menos 0.99 más 1, x a la 0.01 sobre 0.01. Este 0.01 es igual a 1 sobre 100. Entonces, haciendo extremos con extremos, nos queda 100x a la 0.01. Aquí me falta, sería más c, porque es una integral indefinida. Entonces, esto es aplicar las antiderivadas para la regla de la potencia, que es algo que ya conocíamos. Vamos avanzando. Tenemos lo siguiente. Nos dice que f de x es igual a la integral de 1 a x de 1 sobre t de t. Y nos pide determinar f evaluada en 1 y la derivada de f evaluada en x al cuadrado. Esto, si ustedes recuerdan, nos va a servir el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, para el primer ejercicio es bastante simple. Nos dice que evaluemos f en 1. Entonces, en nuestra función f en 1, tenemos que reemplazar x por 1. Entonces, ¿qué nos queda? La integral definida de 1 hasta 1, de 1 sobre t, de dt. Y si recordamos que si los límites son iguales, entonces la integral es igual a 0. Directamente, sin necesidad de evaluar la función que tenemos, 1 sobre t. Solo si los límites inferior y superior de la integral son iguales, la integral es igual a 0. Vamos con el siguiente. Nos dice la derivada de la función evaluada en x al cuadrado. Vamos nosotros a asumir que g de x es igual a x al cuadrado. Entonces tendremos lo siguiente, que la derivada de f en x al cuadrado va a ser igual a la derivada de f evaluada en g de x. Aplicando la regla de la cadena, ¿qué tenemos? Que va a ser igual a la derivada de la función externa f' de g de x por la derivada de la función interna g' de x. Y ahora, la derivada de f, si nosotros observamos aquí, la derivada de f evaluada en g de x, es decir, evaluada en x al cuadrado, aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, nos dice esa integral se elimina con la derivada y nos queda 1 sobre lo que estamos reemplazando, que era x cuadrado, sería 1 sobre x al cuadrado. La derivada de g de x es 2x, con lo cual simplificamos y nos queda 2 sobre x. Hemos resuelto estos dos ejercicios también. Veamos ahora algunos ejercicios con funciones trascendentales. Estos ejercicios con funciones trascendentales son aquellos que aplicaban funciones trigonométricas, funciones exponenciales, logarítmicas, logaritmo natural, tangenciales, hiperbólicas, y vamos a ver cómo nos va con estos ejercicios. El primero nos dice encontrar la derivada de seno cuadrado de x al cubo. Entonces nos está pidiendo derivar esta de aquí. Seno cuadrado de x al cubo. En este caso es bastante sencillo porque debemos aplicar directamente la regla de la cadena. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Es como que si nosotros tuviéramos aquí seno de x al cubo todo al cuadrado. Entonces, con la regla de la potencia nos dice que es 2 seno de x al cubo. 2 seno de x al cubo. Es nuestro primer eslabón de la cadena. Lo segundo, tendríamos que derivar es la base, es decir, seno de x cubo. Entonces, la derivada de seno, coseno de x cubo. Y finalmente, la derivada del argumento de seno de x cubo. Es decir, será 3x al cuadrado.
Y con eso hemos acabado la regla de la cadena. Simplemente resolvemos 2 por 3, 6x cuadrado, que multiplica seno x cubo, que multiplica a coseno x cubo. Es nuestra solución para este ejercicio. Veamos uno con logaritmos. Nos dice el logaritmo base 10 de x a la quinta menos 1. Entonces, ¿qué debemos aplicar? Debemos aplicar igual la regla de la cadena. Debemos derivar el logaritmo de base 10 como que si esta fuera una única variable. Entonces sería 1 sobre el argumento del logaritmo que multiplica a 1 sobre el logaritmo natural de la base del logaritmo. Entonces tenemos 1 sobre x quinta menos 1 que multiplica a 1 sobre el logaritmo natural de 10. Y por la regla de la cadena que multiplica la derivada del argumento del logaritmo. Es decir, derivada de x quinta menos 1. Pasamos toda esta parte y derivamos x quinta, sería 5x cuadrado. Y esto será el resultado de nuestro segundo ejercicio, bueno, del ejercicio 4. Veamos el siguiente. El siguiente es derivar Euler elevado al logaritmo natural de la cotangente de x. Entonces, bueno, en este caso tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos Euler elevado al logaritmo natural de la cotangente de x. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos resolver? Podríamos aplicar directamente la regla del logaritmo o podríamos hacer algo más sencillo. Miren, la función que nosotros tenemos aquí es Euler elevado al logaritmo natural de cotangente de x. Entonces yo voy a asumir en este caso que esto es igual a una función y. Entonces si nosotros recordamos que cualquier función exponencial puede representarse como una función logarítmica. Entonces, ¿de qué forma? Yo puedo expresarla como un logaritmo. La base va a ser igual a la base de mi exponencial. Entonces, si es base Euler, puede ser un logaritmo natural. Luego, tengo que lo que está al otro lado del igual va a ser el argumento de mi logaritmo. Entonces, logaritmo natural de y. Y al otro lado del igual va a ser lo que tengo en el exponente. Es decir, logaritmo natural de cotangente de x. Propiedades de los logaritmos. Si tengo logaritmos de la misma base en ambos miembros de la ecuación, significa que sus argumentos son iguales. Por lo tanto, y va a ser igual a cotangente de x. Entonces, ¿qué significa? Que Euler elevado al logaritmo natural de cotangente de x, que lo hice igual a y, va a ser igual a cotangente de x. Entonces, para derivar, yo lo que tengo que hacer es derivar cotangente de x. La derivada de cotangente de x, ya lo sabemos de algunos capítulos atrás, es igual menos cosecante cuadrado de x. Entonces, esa es la solución para este ejercicio. Voy a continuar con el siguiente ejercicio. Tenemos una tangencial hiperbólica inversa de seno de x. Observen que estamos utilizando funciones trigonométricas hiperbólicas y también inversas. Y además deberíamos utilizar la regla de la cadena porque el argumento de esa tangencial hiperbólica inversa es seno de x. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Recordando que la derivada de la tangencial hiperbólica inversa es igual a 1. Por ejemplo, lo voy a anotar aquí y voy a borrar de paso. Voy a borrar esto para poder anotar aquí. Entonces, si yo tengo una tangencial hiperbólica inversa de x, entonces la derivada de esto va a ser igual a 1 sobre
1 menos x al cuadrado. Así de sencilla es la derivada de la tangencial hiperbólica inversa. Entonces, ahora yo tengo que mi x es seno de x. Miren, estoy utilizando ahora el argumento de seno de x. Entonces, para resolver es 1 sobre 1 menos seno cuadrado de x. Y como debo aplicar regla de la cadena por la derivada de seno de x. Entonces, aquí precisamente había copiado de las tablas la derivada de la tangencial hiperbólica inversa. Entonces, esto es igual a 1 sobre 1 menos seno cuadrado de x por derivada de seno de x, coseno de x. Ahora, identidades trigonométricas. 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. ¿De dónde obtenemos esto? Recordando la identidad pitagórica. Tenemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si yo de aquí despejo coseno cuadrado de x, me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Coseno por 1 es coseno de x. Si simplifico, me va a quedar 1 sobre coseno de x, que es secante de x. Entonces, eso es la solución de este ejercicio de tangencial hiperbólica inversa de seno de x. Vamos con otro ejercicio. En este caso tenemos x que multiplica la tangente inversa de x cuadrado sobre 2. Entonces, los vamos a resolver aplicando algunas reglas que ya conocemos. En primer lugar, regla del producto de x por tangente inversa de x cuadrado. Pues, ¿qué nos decía la regla del producto? Que es la derivada del primero, derivada de x, 1 por el segundo, es decir, por todo este tangente inverso de x cuadrado sobre 2. Más x por la derivada del segundo. Tangente inversa de x cuadrado sobre 2, derivada. Aquí observemos que esto es, sí, que esto es una comilla que representa derivada, no es ningún exponente. Listo. Entonces, la derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces reemplazamos aquí en esta función que debemos derivar 1 sobre 1 más nuestro x ahora es x cuadrado sobre 2, entonces x cuadrado sobre 2 al cuadrado y por la regla de la cadena que multiplica a la derivada de x cuadrado sobre 2. Copiamos esto igual, resolvemos aquí, nos quedaría ya sacando el mínimo. Si yo resuelvo esto me queda x cuarta sobre 4. Si saco el mínimo me queda 4 más x cuarta sobre 4, haciendo extremos con extremos. Este 4 pasa al numerador sobre 4 más x cuarta, que multiplica, derivando esto, me queda 2x sobre 2, sería igual a x. Entonces, simplificamos, nos queda, copiando lo mismo, más 4 por x, 4x cuadrado sobre 4 más x cuadrado. Entonces tenemos la solución de este ejercicio. Y vamos a este último, que es 1 más x al cuadrado elevado a la Euler. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, aquí había puesto para resolverlo por logaritmos, pero es mucho más fácil resolverlo como una potencia. Entonces, ¿qué nos dice la potencia? Que tenemos, en primer lugar, el exponente pasa a multiplicar. Entonces, e que multiplica a la misma base a 1 más x cuadrado elevado al exponente menos 1, es decir, a Euler menos 1. Como tenemos una función de x en la base, entonces regla de la cadena, que multiplica a 1 más x al cuadrado derivada. Entonces tenemos Euler que multiplica a 1 más x al cuadrado elevado a la Euler menos 1 por derivada de 1 más x cuadrado, 2x. Multiplicamos, nos queda 2x Euler por 1 más x al cuadrado elevado a la Euler menos 1. Hasta allí hemos visto ejercicios de derivadas con funciones trascendentales.
Vamos a ver aquí ejercicios con algunas integrales. Entonces nos dicen estos problemas encontrar una antiderivada de cada función. Bueno, nos pide verificar el resultado, pero eso les dejaré de tarea. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la antiderivada de 6 cotangente de 3x. Entonces vamos a aplicar el método de sustitución. Antes de eso, a cotangente lo puedo con la identidad trigonométrica expresar como el cociente de coseno sobre seno. Entonces 6 saco de la integral y me queda coseno de 3x sobre seno de 3x es igual a cotangente. Ahora hago que u sea igual a seno de 3x y derivo u, me queda 3 coseno de 3x de x. Aquí también estoy aplicando la regla de la cadena. Derivada de seno, coseno, y derivada de 3x, 3. Entonces 3 coseno de 3x. Ahora ya puedo reemplazar mi du, va a ser 3 coseno de 3x de x. Entonces, para que eso sea igual, divido para 3, entonces tengo 6 sobre 3 du sobre u, que es igual a 6 tercios logaritmo natural de u. La integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u, como lo vimos en la clase anterior. Y esto es igual a 2 por logaritmo natural, reemplazamos u por seno de 3x. Y si no me equivoco aquí, esto sería más c, correcto. La siguiente función, tenemos 6x más 3 sobre x cuadrado más x menos 5. Vamos a sacar u. Bueno, antes de eso, he sacado un factor común en el numerador. Observemos que tiene factor común 3 y lo he sacado de la integral. Es decir, 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Entonces me ha quedado 2x más 1 sobre x cuadrado más x menos 5. Con eso voy a hacer que u sea igual a x cuadrado más x menos 5. Derivando me queda 2x más 1 sobre dx. Con lo que puedo reemplazar, en todo esto se convierte en du, es decir, todo esto se convierte en du, y el denominador en u. Integral de 1 sobre u es logaritmo natural, con lo que me queda 3 logaritmo natural de u, que es 3 logaritmo natural de x cuadrado más x menos 5 más c. Veamos el siguiente, que es coseno de x sobre 1 más seno cuadrado de x. Tenemos lo siguiente. No, perdón, es 4x por coseno de x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Voy igual a sacar de aquí el 4, lo voy a descomponer en 2 por 2. Me va a quedar 2 por la integral de 2x coseno de x cuadrado de x. Hago que u sea igual a x al cuadrado, con lo que du es 2x de x. Entonces, reemplazando, me queda coseno de u, du. Ya sabemos que la integral de coseno es seno, entonces me queda 2 seno de u. Reemplazando, 2 seno de x cuadrado más c. Y el último ejercicio es la integral de coseno de x sobre 1 más seno cuadrado de x. En este caso, vamos a hacer que u sea seno de x y du coseno de x, es decir, derivando. Entonces, ¿qué nos queda? Du sobre 1 más u al cuadrado. Si yo recuerdo, en un ejercicio previo tenía lo siguiente, que la derivada de tangente inversa de x era igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Lo tenemos acá, recordemos en el ejercicio anterior. La derivada, aquí, miren, derivada de tangente inversa de x, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, si yo tuviera derivada de tangente inversa de u, sería igual a 1 sobre 1 más u al cuadrado. Y como la integración y la derivación son complementarias, ¿qué pasa? Yo tengo aquí la integral de 1 sobre 1 más u al cuadrado, entonces el resultado va a ser la tangente inversa de u más c.
Reemplazamos u con seno de x y ya tenemos la solución.